un regalo de la Universidad de Concepción para la comunidad perenquista y comunidad nacional, de manera que puedan apreciar la riqueza de esta biodiversidad del bosque costero de la región del Biobío. Con 6 minutitos y nosotros ya estamos de vuelta para acompañar tu mañana aquí en el matinal Siempre Juntos, con invitaciones que sin duda pueden ser exquisitas. Así es, porque tenemos lo mejor aquí en el matinal Siempre Juntos, porque el Ají Seco del Sur celebra su tercer aniversario y lo celebra con sus clientes. El Ají Seco del Sur está de aniversario y quiere compartir esta celebración con quienes han sido parte de su historia. Para agradecer la preferencia de sus clientes durante esta ocasión especial, ofrecerá pisco sour gratis para todas sus reservas desde hoy y hasta el 14 de abril. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar los sabores auténticos de la gastronomía peruana en un ambiente acogedor y festivo. El Ají Seco del Sur, sabor que une, tradición que perdura. Continuamos aquí en el matinal Siempre Juntos, estamos en contacto en vivo y con el delegado presidencial Eduardo Pacheco. Tanto el ministro como los subsecretarios asumen mañana y con ellos tenemos que desarrollar ese proceso de selección de la autoridad que corresponda, así que estamos en eso, pero como les señalé hace algunos días también, yo me había anticipado, y lo han hecho todos los delegados en el país también, de tener los perfiles necesarios, revisados, para poder avanzar de la manera más rápida posible, con sentido de urgencia como corresponde, y que efectivamente se pueda implementar el Ministerio de Seguridad Pública en la región del Biobío sin ningún problema, obviamente con la cobertura y ayuda que le vamos a entregar nosotros como Delegación Presidencial Regional. Esto no es que a partir de mañana el Ministerio de Seguridad Pública queda en esa función de manera solitaria. La Delegación Presidencial va a ayudar, porque aquí lo que importa es que efectivamente este proceso actúe con rapidez, pero también con la consistencia que requiere una tarea en materia de seguridad. Y eso es una tarea de todo en el gobierno y la vamos a empujar y ayudar en todo lo que sea necesario. En otras consultas, delegado, respecto a la situación de los 7 pescadores desaparecidos, ¿hay novedades? ¿Hay algo a actualizar? Si es que no puede ser. El delegado presidencial Eduardo Pacheco se refiere a las personas desaparecidas frente a las costas de Coronel. Durante esta mañana tuve una conversación con el gobernador marítimo, voy a reiterar mejor. Durante esta mañana tuve una conversación con el gobernador marítimo, quien me indicaba precisamente lo que han sido las tareas por parte de la Armada de Chile en la búsqueda de estos compatriotas que lamentablemente se encuentran desaparecidos. Lo que tenemos es efectivamente el hallazgo de la embarcación en uno de los puntos, a eso de 18 kilómetros cerca de la isla Santa María. Es una tarea de extracción de bacalao la que estaban desarrollando en Biobío, y ahora lo importante es que se despliegue toda la fuerza. Sabemos que desde ayer ya la Armada había colocado uno de sus buques, que precisamente fue el mismo buque que colaboró en la búsqueda de los pescadores artesanales que desaparecieron en la comuna de Talcahuano y que después, afortunadamente, luego del trabajo de la Armada, se pudo encontrar sus cuerpos. Ese es el mismo buque el que estuvo desplegándose durante la jornada de ayer, más el apoyo aéreo, más todas las tareas que es especializada la Armada.
así que esperamos tener novedades, obviamente, con este trabajo que es un trabajo muy complejo, sobre todo las labores de rebusca son complejas, pero confiamos obviamente en el trabajo profesional que desarrolla la Armada de Chile. Delegado, es una de las aristas que se está investigando la posible colisión de esta embarcación menor con otra embarcación mayor. No se descarta ningún escenario, porque lo que corresponde ahora es que haya una investigación. De hecho, me confirmaba el gobernador marítimo esta mañana que ellos ya iniciaron un proceso investigativo, tanto en el caso administrativo, digamos, que tiene la Armada, que corresponde como investigación interna, y por supuesto también el Ministerio Público investiga este tipo de hechos a propósito de la desaparición de estos compatriotas. Hoy día lo importante es que esa tarea se puedan desarrollar. Sabemos que en el caso de la desaparición de los pescadores en Talcahuano también se desarrollaron tareas de manera paralela, pero lo más importante ahora es que efectivamente la Armada de Chile pueda tener novedades que nos signifiquen también tener buenos resultados por estas familias que están sufriendo tanto en la región del Maule, en Constitución. Así que solamente transmitirle a ellas que se están haciendo todas las tareas por parte de la Armada de Chile, tal como lo hicimos hace algunas semanas, para que efectivamente podamos tener novedades de sus seres queridos. Y por supuesto también se recibe siempre la ayuda, en este caso de pescadores artesanales, de otras personas que trabajan precisamente en faenas pesqueras para poder avanzar en esto. Así que aún no hay novedades, pero está toda la fuerza del Estado trabajando para poder encontrar a los pescadores. ¿Se podrían pedir más recursos, por ejemplo, a la primera zona naval? Respecto a la asignación de recursos para la búsqueda. Siempre hay algo que se evalúa. Nosotros durante la búsqueda en Talcahuano ocupamos robot, hicimos un refuerzo de eso, también hay otros recursos que fueron integrados durante los días siguientes. Lo relevante es que esto se va viendo hora a hora, día a día, efectivamente, para poder ver cuáles son los vestigios también, a dónde llevan las pistas de ubicación, y con esos antecedentes la Armada siempre revisa y puede solicitar más recursos o recursos especializados y específicos para las tareas de búsqueda. Gracias, delegado. Vamos ahora con después la contingencia. Ahí con la están comunidad las Carolina palabras del delegado presidencial. Chicas, a ver, nos vamos a hacer un costado un minuto para que podamos resumir un poco la jornada respecto a en qué consistió todo en este contexto del Día de la Visibilidad Trans desarrollada acá en la misma delegación presidencial. En esencia, también hablando de otros tópicos de interés regional y también de alcance nacional, chicas. En concreto, desde lo que va a ocurrir con la situación de los próximos seremis o candidatos a seremi del ya existente Ministerio de Seguridad Pública, que sabemos que va a estar ejercido en este caso por parte de unos representantes secretarios ministeriales, para ser exactos, y que también, claro, si bien va a entrar en funcionalidad durante la jornada de mañana, hay nombres, resuena el nombre de Marcos Millar dentro de esta cartera, aún no se puede oficializar del todo. Lo que sí va a estar operando el día de mañana, y junto a ello las diligencias correspondientes para poder dar a relucir el cargo del secretario ministerial o secretaria ministerial en esa misma línea. En otra arista, también dando a conocer actualizaciones, si existen, respecto a la búsqueda de estos 7 pescadores que se perdieron en las costas de Coronel, provenientes de la región del Maule. Las diligencias no han parado, y que por el momento, por lo que se puede interpretar, la información sigue siendo la misma respecto a la situación del navío que fue encontrado. Sin embargo, aún tratando de dar con el paradero de estos 7 pescadores de la región del Maule que estaban haciendo sus diligencias, en este caso con la extracción de bacalao, y que sin embargo aún no se registran novedades respecto a esta temática, lamentablemente. Atentos acá, y también atentos a cualquier tipo de resumen que pudiese existir, ya sea tanto en la cartera de la futura secretaria ministerial de Seguridad Pública, o también dentro de respecto a la situación de los pescadores que están perdidos. Muchas gracias, Carlos, por este despacho. Vamos a estar en contacto contigo en un rato más para seguir comentando también lo que está ocurriendo con la agenda pública, aparte de lo que fue la desaparición también de los tripulantes, ¿cierto?, de los pescadores, que el delegado presidencial Eduardo Pacheco ya mencionó las acciones que se están realizando, el Día de la Visibilidad Trans, y también lo vinculado a todo lo que van a ser los nuevos cargos en cuanto al Ministerio de Seguridad Pública. Un saludo, chicas, muy buenos días aún. Buenos días para ti, ¿cierto?, y para todo nuestro equipo, que en terreno nos va comentando distintas informaciones a esta hora, y haciendo las 11.
con 14 minutos. Y vamos a cambiar radicalmente de tema, Pame, porque el cambio de hora se nos viene, ¿verdad?, el próximo fin de semana. ¿Cuáles son los impactos efectivamente desde lo psicológico que podríamos vivir con respecto, ¿cierto?, a este cambio? Para conocer los detalles está con nosotros Ruth Fuentes, quien es psicóloga, parte del Centro de Capacitación Homo Digitalis, ¿verdad?, y quien nos va a hablar efectivamente sobre la infancia, adolescencia y cómo poder ajustar a nuestras familias a este inminente cambio. Bienvenida al programa, un gusto que nos puedas acompañar. Buenos días, chicas. Muchas gracias por invitarnos nuevamente y permitir que Consulta PIAC y Centro de Capacitación Homo Digitalis pueda estar nuevamente aquí informando a la comunidad. Muchas gracias a ti por hablar de un tema que es recurrente todos los años, que mencionamos respecto ¿A ustedes les afecta, no? A mí estamos así desde la A mí personalmente, sí. ¿Sí? me afecta porque siento como que el despertar como más oscuro, como la energía, no sé, es como que yo soy más modo verano, entonces por lo mismo siento que afecta un poco. Ruth, ¿y en tu caso te afecta el cambio? Bueno, nos afecta a todos. La diferencia es que algunos son más sensibles a ese cambio y otros no. Claro. Yo no lo percibo mucho, la verdad. ¿No lo percibo? No. Ahora, ¿por qué se debe generar el cambio? Yo creo que también esa es una conversación que podríamos tener, pero efectivamente, como tú bien dices, a todos nos afecta de cierta manera. Otros somos más sensibles y otros no tanto, ¿verdad? ¿De qué manera preparar a nuestras familias para que obviamente puedan de la mejor manera llevar este cambio de ahora? Bueno, lo primero es entender que nuestro cerebro comanda todo nuestro organismo y nuestro cerebro funciona con la luz del sol. Ya hay una estructura de nuestro cerebro, el hipotálamo, ¿cierto?, que está configurada con la luz del sol. Por lo tanto, todos los cambios, las variaciones van a influir en nuestro organismo, ¿ya? Y este hipotálamo se encarga de nuestros ciclos de sueño y vigilia, de los ciclos hormonales, de la respiración, de la temperatura corporal, del apetito, el estado de ánimo, se encarga de todo. Por lo tanto, sí o sí va a haber una afectación, pero como les decía, algunos lo perciben más que otros. Ahí hablamos de la sensibilidad respecto a este cambio de horario. Tú hablabas de un tema bien relevante que tiene que ver con el estado de ánimo. Hoy en día estamos enfrentando tantas crisis a nivel global, sobre todo climática, sumemos el tema del cambio de horario, hay mucho estrés por parte de diversos trabajos, entonces las personas están muy estimulados en el día a día. ¿Cómo viene a afectar el cambio de horario al estado de ánimo? Bueno, estrés principalmente porque implica que nuestro cuerpo tiene que volver a organizarse, ¿ya? Si bien el cambio de luz se va a generar sí o sí por los cambios de estaciones, finalmente nosotros funcionamos con un horario, ¿ya?, que no va precisamente acorde a nuestros roles biológicos, ¿ya? Entonces, nos va a generar más estrés, nos va a generar más ansiedad porque todo nuestro organismo tiene que empezar a regularse. Pensemos que tiene que empezar a funcionar en un horario donde va a haber menos luz, ¿ya? Y el cerebro necesita esa luz para poder activarse. Entonces empezamos a funcionar sobreexigiéndonos. Como en la noche, de alguna forma. Exactamente. El día también va a empezar a ser más corto, por lo tanto vamos a tener menos horas de luz y eso también va a influir en la energía que podemos tener, ¿ya? En la producción de hormonas, de vitaminas y todo eso va a generar un cambio en nuestro estado de ánimo, nos vamos a sentir más ansiosos, podemos sentir también más ansiedad, ¿ya? Y obviamente sentir que tenemos menos energía para poder funcionar también nos pone en un estado de cuestionamiento. Chuta, ¿qué me está pasando? Entonces ahí tenemos que ser un poco más amorosos con nosotros mismos y entender que nuestro cerebro ahí que necesita luz. En la familia, en nuestro hijo, por ejemplo, en mi caso, tengo un niño de 5 y una niña de 7. Es bueno explicarles, va a pasar esto, va a haber un cambio de hora o todo lo contrario, que pase piola, como se dice. No, es mejor comentarles porque a ellos también les llama la atención, si bien pueden no tener quizás un vocabulario desarrollado del todo para que puedan expresar sus preocupaciones, sus temores, ¿cierto? Sí, ellos se dan cuenta, son muy perceptibles, entonces se dan cuenta y lo importante, claro, es anunciarles. Y respondiendo a la pregunta que me hacías anteriormente, ¿cómo prepararnos? Precisamente esto, tenemos la fortuna de saber con anticipación que se vienen estos cambios de horario, por lo tanto podemos empezar con antelación a hacer este pequeño ajuste. En lugar de hacerlo del sábado para domingo, ¿cierto? 1 hora inmediatamente, podemos partir quizás ya desde hoy, adelantando 10, 15 minutitos los horarios de acostarse, los horarios de levantarse, los horarios de comida, para que no sea un cambio tan abrupto para los niños. Y algo importante cuando hablamos del tema de cambio de horario, bueno,
este aparatito que está por aquí, este aparatito, Que no lo soltamos. que no lo soltamos, que estamos constantemente con él, también influye dentro de nuestro estado de ánimo y dentro de lo que vivimos en el día a día. Ahora, ¿cómo adaptamos estas nuevas rutinas considerando que muchas personas se quedan a veces en la noche viendo el teléfono, revisando correos, distintas cosas, y al final el día se hace mucho más corto? Exactamente, sí. Por eso es importante, por lo menos una hora antes de acostarnos, empezar a disminuir estas fuentes de luz, ya, y estas fuentes que finalmente activan nuestro cerebro. Porque ya vamos a enfrentar este cambio de horario, como les decía, va a haber menos luz, ¿cierto? Vamos a funcionar como un poquito al contrario de nuestro reloj biológico, y eso ya genera un estrés para nuestro organismo. Y si además lo sometemos a esta exposición de luz, de movimiento, de sonido propio de un teléfono, una pantalla, ¿cierto? Va a interferir mucho más, obviamente, en nuestro ciclo de sueño. ¿Cómo se estresa el organismo? ¿Cómo? ¿Cómo se estresa el organismo a nivel mental? Bueno, obviamente hay menos energía, ya hay una sensación de demanda, y todo esto empieza a interferir en nuestros niveles de atención, de concentración, en nuestro ánimo. Nos podemos sentir mucho más irritables, o podemos sentir que estamos más cansados, que tenemos menos energía, y todas esas son señales en el fondo de que nuestro organismo está en estrés. Claro. O sea, está movilizando recursos para poder responder a esta demanda. Y sobre todo en la llegada de abril, donde marzo nos deja muchas veces agotadísimos. Sí. Que la patente, la revisión técnica, que el colegio, que la matrícula, todo, que los materiales, que todavía no nos leemos el libro, que llegó ya me estresé con la lista de materiales, que nos falta la mitad de la lista de los materiales, que los niños también no quieren ir al colegio todos los días, se levantan cansados, la cantidad de virus circulantes también. Entonces, más encima, ponerle este cambio de hora justo cuando ya de verdad que muchas veces no damos para más. Sí. Yo creo que la relajación, ¿qué tan importante es la relajación? Atrevernos a relajar. Sí, es necesario. Por eso, como les decía, es importante, como ya sabemos que viene este cambio, organizar nuestra rutina, permitirnos quizás dormir un poquito más, ¿cierto? Tratar de incorporar actividad física. No necesariamente tenemos que ir a inscribirnos al gimnasio, pero sí quizás una caminata, y en espacios no tan rebuscados. A veces, no sé, los que se transportan... le digo yo. ¿Cómo? Tomar terapia, ir al mar. Yo se ha dicho, claro, por ejemplo, la caminata al mar con los niños. La caminata, incluso, no sé, si nos trasladamos en bus, quizás bajarnos 1 o 2 cuadras antes y ya tenemos una pequeña caminata, ¿cierto? O permitirnos un ratito, sobre todo en las mañanas, quizás exponernos un poquito al sol, considerando que en el horario anterior teníamos más luz por la tarde. Entonces ahí aprovechábamos, hacíamos vida social en la tarde y recibíamos más luz. Y ahora con el cambio, obviamente, la luz 6:30 va a estar oscureciendo ya una vez que vamos adentrando más al otoño-invierno. Entonces, en las mañanas, en la horita de la mañana, a la horita del almuerzo, quizás aprovechar y tomar un poquito ahí de luz del sol. Tú, como profesional, Ruth, del área de la salud mental, ¿consideras que se debería modificar el tema del cambio de horario? Absolutamente, sí. Sí, o sea, si vamos al origen de por qué se hace este cambio, vamos a encontrar que en el fondo tiene que ver con una época donde nos vimos afectados por la sequía, ¿ya? Y se requería disminuir el consumo y esto obviamente llevó a este cambio de horario, considerando que en las tardes había mucha más actividad, ¿cierto? Pero hoy en día no es tan necesario, no es tan necesario. De hecho, ya este horario al que vamos a volver ahora el fin de semana es el horario más adecuado, ¿ya? Pero aún así estamos desfasados respecto a nuestra posición geográfica en el planeta. Entonces, claro, ya estar cambiándonos 2 veces al año el horario, la verdad es que es mucho. Como que nos desordenan. Absolutamente. Si bien a lo mejor hay personas como yo que no sentimos mucho, no podemos negar que finalmente sí hay una afectación, porque nuestro cerebro funciona con la luz del sol. Entonces, que nos cambien cada cierto tiempo. ¿Llegan más personas? En invierno sí. Sí, hay más consultas. Ya, bueno, de hecho ya en marzo empiezan a llegar más consultas. Ya se viene todo este estrés, volver al colegio, los procesos de adaptación, y a medida que vamos entrando ya al invierno también, pues hay menos luz y los estados de ánimos cambian. Hay personas que son más propensos, ¿cierto?, o más sensibles, como decía, a este cambio de luz, y sí se ven más afectados anímicamente. Hablábamos, por ejemplo, de que el día 2 se conmemora el día de la condición, el trastorno espectro autista. ¿De qué manera también le afectan a los niños y niñas con estas condiciones, y cómo padres y madres deben estar alerta a la hora de este cambio de hora también? Sí, con mayor razón. Pensemos que dentro de una neurodivergencia, ¿cierto?, las conexiones neuronales son diferentes. Por lo tanto, todos estos cambios, todos estos estímulos, sobre todo la luz del sol, que tiene que ver con la entrada de luz por la visión, ¿cierto?, va a generar un cambio, ¿ya? Y además ellos están
funcionan de manera muy estructurada. Entonces ellos pueden estar muy acostumbrados a que en la mañana se levantan, por ejemplo, y hay mucha luz, ¿ya? Y en cambio ahora a lo mejor se van a levantar y van a ver que ya es algo distinto y eso puede generar mayor estrés en ellos. Entonces es necesario poder, dentro de esta rutina que ellos tengan armado, anticiparles esto, marcar en su rutina, ¿cierto?, este cambio, que puedan ver en su relojito, ¿cierto?, o en un reloj dentro de casa, ver que va a haber un cambio, explicarles a lo mejor de manera más lúdica o quizás con videos, que puedan explicarle que se va a generar este cambio y ellos puedan anticiparse, porque necesitan la anticipación y de esta manera poder organizar toda la información en su cerebro, ¿ya? Si no, va a generar más estrés y podría llevar a desregulaciones. Pero la alimentación, por ejemplo, también influye dentro de este cambio de horario, quizá el poder, dentro de la rutina, alimentarnos quizá mucho más, claro, no sé, pienso en la noche, muchas veces las personas están acostumbradas a cierto horario de cena y hoy día con el tema del cambio horario cambia totalmente. Hay que ajustarlo, exactamente, es necesario ajustar, por eso les mencionaba ir ajustando de manera paulatina, porque obviamente si este cerebro funciona con la luz del sol, va a haber un cambio, va a cambiar también en mi apetito, va a haber un cambio en mi apetito, entonces no sé, si le vamos a adelantar una hora, puede ser que no tenga apetito. Entonces es importante ahí tener esta consideración, ¿cierto? Y hacerlo de manera gradual, ¿ya? Y respecto a los alimentos, sí, los alimentos también influyen y es importante quizás ahí también incorporar alimentos que ayuden, no sé, con la producción de las vitaminas, ¿cierto? Que influyen en nuestro estado de ánimo, incorporarlos. Ahí obviamente es importante que si hay alguna dificultad, alguna, ¿cómo se dice?, alguna alergia alimentaria, también eso tenerlo en consideración y quizás ahí el especialista o el pediatra, en este caso para los niños, puede hacer que los indique de manera más estructurada, más ordenadita. ¿Qué pasa con la ansiedad? Porque lamentablemente tiende a ocurrir, ¿verdad? Sí. Que nos aceleramos, que existen gran cantidad de estrés que obviamente van asociados a esto. ¿Cómo poder regularlo? Otra vez, como bien hemos ido hablando, la relajación, la alimentación, pero también desde la conciencia. Claro, desde bueno, en primera instancia siempre va a haber que incorporar actividades que ayuden a que mi organismo pueda producir esa química. ¿Puede ser ayuda en conjunto familiarmente, sí, por ejemplo? También se pueden hacer espacios, a lo mejor uno de respiración consciente, respiración pausada, ¿cierto? O a lo mejor se puede elegir una rutina de yoga, si tenemos niños de yoga infantil en la televisión, hay muchos programas, ¿cierto?, que nos pueden hacer una pequeña rutina de yoga que ayude también a bajar y organizar los tiempos, y eso es lo principal, porque ya estamos acelerados, ¿cierto? Y si hacemos este ajuste de nuestras rutinas con tiempo, va a ayudar a que esto baje, ¿ya? Ahora, a nivel consciente, como decía, claro, en el fondo podemos también hacer quizás una lista, ¿cierto?, de las tareas que tenemos pendientes, las que tenemos que organizar, usar también quizás cronómetros o temporizadores para nuestros hijos, para que ellos puedan ver, ¿ya? Porque como les decía, claro, el cambio de luz puede a ellos llevarlos a organizar, si con este cambio de la luz les va a dificultar. En cambio, si usamos quizás un temporizador donde ellos puedan ir viendo cómo transcurre el tiempo, eso también les va a ayudar a organizarse y a no verse en un momento donde ya tenemos que salir, estamos atrasados. Y esto va a generar ahí una respuesta ansiosa mucho mayor. En la consulta recibes quizás muchos casos o hay un aumento de personas que están con mayores niveles de ansiedad considerando este cambio de horario. Bueno, todavía no se ha hecho el cambio, pero habitualmente es uno de los mayores motivos de consulta. Ansiedad y trastornos del ánimo. Ya Mira, somos una población, ¿cierto?, que estamos con mucha sintomatología ansiosa y o depresiva, pero está muy normalizado. Entonces, evidentemente, con el cambio de horarios, ya el cambio de la rutina, va a haber mayor afectación y claro, ahí empiezan a aumentar las consultas porque se sienten con menos energía, no sé, por ejemplo, los adolescentes que les cuesta concentrarse en el colegio, que estudian y no rinden como esperaban. Entonces, sí, hay ahí un mayor aumento, ¿cierto?, de estas patologías. Sí, el poder comprender también el daño, y lo comentábamos en un principio, el daño que nos hacen las pantallas celulares. Sí. El iPad, los niños a última hora viendo televisión también. Exactamente. El exceso también del YouTube, de redes sociales. Yo creo que también eso incrementa la ansiedad, el estrés y lo negativo, porque no es antinatural. Absolutamente. No sé si en la prehistoria, en general, los seres humanos no estamos preparados bajo ningún punto de vista de salud de dedicarle tanto tiempo a este tipo de aparatos. Entonces, yo creo que es uno de los grandes problemas que hoy día
acarrea la ansiedad, ¿verdad? Y todos estos temas que hoy día estamos conversando. ¿De qué manera podríamos concientizar a la ciudadanía que hoy nos acompaña de tratar de bajar un cambio con respecto a las redes sociales y al uso de pantallas, ¿no? De hecho, como mencionas, es el tiempo a la exposición a la pantalla, más que la pantalla en sí, ¿ya? Entonces, es importante porque no podemos sacarlo definitivamente, ojalá pudiéramos sacarlo, pero hoy día estamos hiperconectados, por lo tanto, dependemos mucho de la pantalla. A mí el otro día me pasó que venía caminando choqué como con 3 personas porque iba caminando, pero todos iban así. Sí. Entonces como que, Sí, bueno, eso pasa porque finalmente la estimulación que genera la pantalla, ya estas pantallas activas, luz, sonido, movimiento, genera una liberación de sustancias en nuestro organismo muy similar o de hecho igual a las adicciones. Entonces cuesta mucho dejarlo, ¿ya? Ahora, el problema no es la pantalla solo en sí, sino el tiempo que estamos expuestos a las pantallas, ¿ya? Muchos neurólogos y los estudios que se han ido haciendo están hoy día incluso cambiando la edad de inicio de exposición a las pantallas, ¿ya? Antes se decía nada antes de los 2, hoy día es nada antes de los 6. ¿Ya? Idealmente nada antes de los 6. Porque el cerebro yo creo que durante ese tiempo es clave. Exactamente, el desarrollo. Y ese nivel de estímulo que genera la pantalla evidentemente va a interferir en el desarrollo y en la madurez de todo el proceso, ¿cierto? Cerebral. Entonces ahí es importante, porque finalmente los niños nos ven también con las pantallas y les causa curiosidad y van a querer también acceder, entonces es importante hacer una rutina, ¿ya? Y ver los momentos más adecuados para que puedan hacer uso de la pantalla. O sea, en la noche no. No, ¿por qué? Porque finalmente este nivel de producción de químico que genera la pantalla va a dificultar la conciliación del sueño. Entonces van a ir a acostarse con un cerebro que está hiperactivado, ya van a estar sobrecansados y eso va a dificultar su sueño y su descanso. Sobre todo con respecto al cambio de hora. Exactamente. Entonces lo ideal es que si van a usar el teléfono, dependiendo de la edad, sea un tiempo más acorde, ¿cierto? No sé, 20 minutos, media hora, 40 minutos, ¿cierto? Pero en un horario más temprano, no justo a la hora que ya se acerca la hora de sueño. Y ahí lo ideal es mirar la luz del sol. O sea, cuando ya la luz del sol baja, no tengamos pantallas, no usemos pantallas, ¿ya? Quizás será también el uso de pantalla un reflejo de lo que se está generando en las diversas generaciones, los millennials, la generación Z, que tienen ciertas características muy distintas y esto ha influido quizás mucho en que... A la capacidad adaptativa. Claro, como sí. que, de hecho, ahora se menciona en muchos estudios que los jóvenes están quizás mucho más introvertidos o les cuesta mucho más comunicarse, sociabilizar, porque están más conectados. Del face to face también. Claro. Exactamente, ¿por qué? Porque finalmente el exceso de pantalla genera un retraso en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Entonces va a influir, obviamente, la capacidad de socializar, de poder iniciar una conversación, ¿cierto? El adaptarme, el hacer la lectura de mi entorno, ya poder leer al otro, poder leer el escenario en el que estoy, ¿cierto? Y desde ahí poder buscar entre mis recursos para poder funcionar y desplegar acciones para poder funcionar en ese entorno. Entonces, si hemos estado expuestos desde pequeños a pantallas, nos perdemos toda esa información que nos permite socializar. O sea, no sé, antiguamente quizás estábamos todos sentados a la mesa, ¿cierto? A la hora de comer, a la hora del desayuno, y era una instancia donde quizás a lo mejor a los niños no se les permitía opinar, ¿cierto? Pero sí ellos podían ver este ritmo, ya de cuando se habla, los gestos faciales, corporales. Sin embargo, hoy día los niños están con la pantalla y se pierden esa posibilidad de recoger esa información que les permite después interactuar en otros espacios, ¿ya? Porque obviamente en el espacio familiar, mamá, papá, abuelito, ¿cierto? Van a conocerlo y quizás van a poder responder adecuadamente a las demandas de este niño, aunque no cumpla quizás con estos patrones sociales que necesitamos para comunicarnos. Pero cuando salen del núcleo familiar y van a otros contextos, colegios, compañeros, academias, ¿cierto? No van a tener estas herramientas y se les va a dificultar. Exactamente, conversaciones que vamos a seguir generando a la vuelta de la pausa. Nosotros agradecidas y agradecidos de que nos hayas entregado esta conversación que es tan importante, aporta, ¿verdad?, de un cambio de hora, recomendaciones para los padres, madres que ya nos están viendo y para las personas en general para bajar la cantidad de estrés, ¿verdad?, y de ansiedad que este tipo de hitos nos va generando. Así que muchas gracias y que tengas una gran semana por delante. Gracias a ustedes, igual que estén bien. Muchas gracias, a dormir mejor. Tempranito, sin celular. Sin celular. ¿Vamos a pausa? Vamos a pausa. Vamos a pausa. Y ya volvemos. Voy a cambiar el horario ahora. El despertador. Una semana.
Yo a ti también, hace rato te quiero comer. ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo para ti la combi completa. Estamos de vuelta. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 14 horas. Multiversos, voces y conversaciones sin límites. Un espacio para conversar de ciencia, tecnología, innovación, sostenibilidad Y mucho más. De lunes a viernes. desde las 14 horas. Multiversos Voces y conversaciones sin límites. Ya estamos de vuelta entonces en este día lunes, donde la salud siempre es un tema importante para nuestro medio de comunicación, pero también celebraciones y gastronomía. Así es, porque si lo hemos hablado acá, qué mejor que ir a la Giseco del Sur. Está de aniversario y lo festeja con sus clientes, consolidado como un referente de la gastronomía peruana en Concepción. El Giseco del Sur celebra su aniversario, agradeciendo a quienes los han acompañado también en este camino. Para compartir esta alegría ofrecerán pisco sour gratis para todos, invitando a disfrutar de una excelencia gastronómica única. No te pierdas esta celebración llena de tradición, sabor y gratitud. El Ají Seco del Sur, sabor que une, tradición que perdura. Seguimos y vamos a seguir hablando del tema del cambio de hora porque tiene distintas aristas. Uno, el tema la salud mental, cómo afecta también a nuestro estado de ánimo, pero otro es también cómo afecta a nuestro cerebro y todo lo vinculado también al día a día. Es por esto que vamos a estar conversando con el doctor Mario Fuentealba, neurólogo del Hospital Guillermo Gran Benavente, para ver si a él también le afecta el cambio de hora o no. ¿Le afecta? Sí. ¿También afecta, en qué? Sí, porque uno se despierta más oscuro, frío, ¿no? ¿No le gusta? ¿Este invierno o este verano? Este cambio es más molesto, pero en realidad, desde el punto de vista fisiológico, este debería ser el horario todo el año. Este debería ser el horario. ¿Y por qué, doctor? Porque los ritmos circadianos que controlan el sueño, digamos, están acostumbrados a un sistema en que la luminosidad es máxima en el día. Ahora hay un cambio, por eso no se entiende tanto, pero cuando se analiza, si uno tuviera un solo horario en el año, la exposición a la luz en la mañana sería mayor con este horario, que es el horario de invierno que se llama. Perfecto. Entonces eso es lo que se recomienda. Ahora, por supuesto que este cambio específico molesta, pero genera debate. Genera debate, ¿no? Hay bastante debate a nivel internacional de cuál es el mejor horario. Lo que no hay debate es que es malo cambiar el horario. Eso está genera claro. Muchos trastornos, me imagino. Claro, genera muchos trastornos, pero el horario, ¿cuál sería el horario único? No hay debate, pero debería ser un solo horario a través del año, y eso lo dicen todas las asociaciones internacionales de sueño chilena y extranjera. En Magallanes, por ejemplo, el horario siempre es fijo. ¿Por qué no podría impartirse esto mismo a nivel país? Eso sería lo ideal, pues. Eso sería lo ideal, porque independiente de cuál sea el horario, el cambio de horario, en este caso un retraso de hora o adelantar la hora, altera el sueño normal. Y el sueño normal es algo que tiene muy poca gente en realidad. Los trastornos del sueño son extremadamente frecuentes en la población, por diversos motivos que los vimos un poco con la psicóloga aquí, y producen alteraciones neurológicas muy importantes, aumento de las enfermedades cerebrovasculares, aumento de la depresión,
aumento de accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera. Hasta hay un aumento del cáncer, porque una baja del sistema inmunológico. Entonces, realmente parece una medida bien poco sanitaria, digamos, el cambiar la hora. No nos pongamos cuál es mejor, pero el hacer un cambio de hora. Debería ser un horario parejo todo el año. Claro, porque al final estamos afectando la salud del país, de lo que se genera. Doctora, y me gustaría que nos pudiera profundizar respecto a cómo afecta a nuestra capacidad cerebral en el día a día, considerando que usted mencionó un dato importante. La tasa de depresión en Chile va en aumento y es algo preocupante que sin duda yo creo que también esto es un factor que puede desencadenar alguna alteración. Hay una alteración evidente. O sea, yo hablaría que más que del cambio de hora, porque eso es muy específico, cualquier cosa que altere el sueño de una persona, su ciclo de sueño, genera una serie de alteraciones. Y una de las cosas que altera es el cambio de horario. Pero por supuesto hay otras muchas más cosas que son probablemente más importantes, como por ejemplo lo que hablaban ustedes del uso de tablet y de aparatos muy cerca de la noche, la mala higiene del sueño afecta mucho. Ahora, esta medida viene a empeorar eso y claramente se alteran las capacidades de atención, de comprensión, el estado de ánimo, hay más irritabilidad. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que ocurre dentro, neurológicamente. Sí. ¿Qué pasa internamente con nuestro organismo que hace que efectivamente estos cambios generen problemáticas de salud propiamente tal? Así, en términos, siempre nosotros tenemos un ciclo circadiano, que es un ciclo interno. Y ese ciclo se va ajustando lentamente a los cambios de luminosidad a través del año. Cuando tú introduces un cambio brusco como este, aunque sea una hora, genera una alteración en esa capacidad que tiene el ciclo circadiano de amoldarse a los cambios de luminosidad. O sea, es como si tuviera un reloj y de repente le hace un cambio y obviamente le cuesta mucho más adecuarse. Doctor, y en cuanto a los tiempos, porque ya vamos a estar experimentando lo que va a ser este cambio de horario, nuestro organismo, nuestra capacidad cerebral, nuestro estado de ánimo, ¿en cuánto tiempo se adapta a todo esto que vamos a transitar? No, la adaptación subjetiva es rápida, una semana, qué sé yo. Pero lo que pasa es que eso es a costa de una serie de aumentar riesgos. O sea, uno se adapta, pero genera más riesgo porque como duerman mal, aunque sean 7 días o 2 semanas, qué sé yo, genera más riesgo. Te digo, aumenta el accidente cerebrovascular, aumenta la diabetes, aumenta la hipertensión, aumenta el riesgo de cáncer incluso y de enfermedades mentales. Entonces, claro, subjetivamente es poco y por eso se mantiene. Pero a la larga y la suma de costos asociados a estas enfermedades no es una semana, son toda la vida. ¿A quiénes afecta mayormente este tipo, cierto, de cambios? ¿Niños y personas mayores? ¿Y qué poder hacer efectivamente con ellos en esa preparación para el fin de semana? Yo creo que afecta a todo el mundo, porque afecta precisamente a las personas que tienen un trastorno del sueño. Y ahí puede haber mayores de edad, niños y adultos. Cuando tú tienes un problema de sueño, o sea, tienes insomnio, te cuesta dormir, te cuesta descansar, este tipo de cosas te afecta mucho más. Si tú tienes una higiene del sueño adecuada, probablemente esto en un par de días ya te va a acostumbrar, digamos. Claro. Y va a ser la lata de levantarse más oscuro nomás. Pero las personas que tienen trastornos del sueño, esto viene a ser un factor que agrava el impacto negativo de esta enfermedad, que es la enfermedad del trastorno del sueño. Doctor, quizás no todas las personas están familiarizadas con este concepto que es la higiene del sueño, me gustaría que pudiéramos conversar y que usted también nos pudiera enseñar quizás cuál es la mejor rutina para tener una higiene del sueño ideal y que nos permita adaptarnos mucho mejor a lo que se viene. Sí, son cosas muy sencillas. Lo principal es mantener un horario regular de sueño, que justamente esta medida viene a torpedear esto. Segundo, por supuesto, mantener un ambiente en la habitación con una luminosidad baja o oscura, no usar luces azules, estas luces que vienen de los aparatos, no hacer nada más, digamos, que ir a dormir, a descansar en el dormitorio. Algunas personas tienen televisores en los dormitorios. Eso es ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? O sea, estamos yendo en contra del ser humano propiamente tal al funcionar de noche, porque el ser humano está preparado para funcionar de día, no de noche. Pero además específicamente, porque uno decide puede leer, ya está bien que lea, pero lo que pasa es que la televisión tiene una luz especial que altera el reloj del sueño. Claro. O sea, no es solo estar viendo televisión, sino que está alterando tu capacidad de quedarte dormido. Y la luz impacta de manera significativa al ser humano propiamente tal, ¿no? Por supuesto, y sobre todo en ese horario debería ser un horario oscuro. El ritmo circadiano en ese horario de la noche está preparado para no recibir luz.
o por lo menos luz, no luz intensa y directa. Entonces, un televisor, un tablet, hasta el mismo celular, es un desastre. Hay que sacarlo, definitivamente. Ni para despertador. Yo pensaba que te iba a despertado, pero bueno, no lo usa. Pero sobre todo la expresión directa. Y otras cosas, por ejemplo, no consumir alcohol, dorante, no comer abundantemente, no acostarse con hambre tampoco, acostarse con hambre es malo. ¿Qué? Porque también altera la capacidad de dormirse. Sí. O sea, ¿Doctor? Tanto el dormir, una comida muy abundante, 2 horas antes, lo ideal no comer, pero no con hambre. El otro día estaba viendo un documental, pero era de otra temática, de un hombre que estaba desafiando como las nuevas técnicas de anti-envejecimiento y aplicaba diversas técnicas. No sé si a nivel científico, pero era como objeto de experimento. Y dentro de lo que se mencionaban algunos científicos que las mujeres necesitábamos dormir mucho más, a diferencia de los hombres. ¿Eso usted tiene algo? No tengo esa información. Lo que es claro es que uno con los años duerme menos. Pero nosotros yo no conozco, puede que haya, pero no conozco diferencia. Y evidentemente que para hombres y mujeres el dormir mal es un factor de envejecimiento, eso está demostrado. Claro. Oye, bueno, hablemos también de los niños y las niñas, porque como papás a veces también nos preocupa muchísimo la cantidad de horas, sobre todo ahora que se nos viene este cambio, cómo hacer para despertarlos cuando ya todavía está oscuro, cómo poder explicarles y de qué manera su sistema cardiovascular tiene que ir preparándose también para estos cambios. ¿Cuál es la cantidad de horas propicia para que los niños duerman? ¿Cómo hacer para obviamente prepararlos y organizarlos para este cambio de hora también? Claro, en general lo normal son entre 7 y 9 horas. En general los niños duermen más y necesitan dormir más. O sea, yo diría que en el caso de los niños, hay que extremar estas medidas de higiene del sueño. ¿10 horas estará bien? Sí, puede ser 10 horas también, es el promedio. Pero no menos de 7. Nosotros deberíamos dormir como 8. Sí, pero 7 y 9. Y puede dormir menos también, si no es tan exacto. Pero fíjate que más que el total de horas, porque son a veces individual, es la calidad del sueño. Y una de las cosas importantes de la calidad del sueño es que sea un sueño regular. Yo te decía que es muy importante tener una rutina de acostarse una hora y irse a dormir con todas estas medidas de higiene del sueño y otras más, pero que son cosas sencillas, pero ser regular en eso. O sea, quedarse con los cabros jugando en el verano, juego, eso es un desastre. Eso es la altera absolutamente. Claro, y acá pensando igual los fines de semana, porque el fin de semana uno se relaja, tiende a relajar y que los niños se acuesten un poco más tarde, se levantan más tarde también. Entonces, ¿qué pasa en ese caso cuando en los fines de semana hacemos ciertos desarreglos? Eso también puede ir en contra de la semana. Ahora, igual uno puede tener cierta flexibilidad, pero en general no conviene que jueguen en la noche y que no se levanten y sigan durmiendo hasta las 12. Digamos. Claro, que ojalá sigan con ese mismo ritmo de la semana. Tal vez a las 7 no, pero no sé, pues darle una horita más para que descansen, pero mantener la cantidad de horas de sueño y la regularidad es lo más importante. ¿Qué ha visto usted dentro de su consulta también como neurólogo respecto a cómo esto está afectando a sus pacientes directamente? Sí, yo soy neurólogo de adultos, pero veo muchos pacientes que una serie de enfermedades neurológicas aumentan con la falta de sueño y muchas veces consultan, por ejemplo, por falta de concentración y creen que tienen déficit atencional y todo, y yo les pregunto, ¿y cómo duerme usted? ¿No? Y ahí está, y ese es el problema. Lo mismo accidentes, gente que se queda dormida manejando porque durmió mal, eso es muy típico. Y etcétera, o sea, y si uno analiza probablemente los pacientes con accidentes vasculares, con Alzheimer y con la mayoría de enfermedades neurodegenerativas, y hace una historia probablemente dentro de los factores, no es el único, pero está una falta de sueño crónica, que es un mal de nuestra sociedad moderna, digamos. Claro. Sin lugar a dudas. Oye, bueno, hablamos de los niños, de las personas, pero también hablemos de los adolescentes, que muchas veces escapa de nuestras manos el poder controlar lo que ellos hacen pasado las 9, 10 de la noche. Hay que generar, obviamente, quizás esa organización familiar de decirles a nuestros adolescentes hasta esta hora y punto. ¿Cómo se hace para poder controlar también y que ellos no vayan en desmedro de lo que va a ocurrir el fin de semana? Yo creo que es una característica de toda la familia. Pues. Si todos se acuestan a una hora... Claro, que hace cerrar la puerta con pestillo y... No, sin problema. O sea, yo lo creo que hay que decirle es explicarle esto. Explicarle que esto no le está haciendo bien, que probablemente muchos problemas que está teniendo, no solo que se queda dormido para ir a clase, sino que mal rendimiento, problemas conductuales,
son derivados de esto y la solución es fácil. Y otro tema que está también vinculado al tema de la higiene del sueño, quizás muchas personas, y yo creo que los chilenos en general tendemos a automedicarnos muchas veces, y muchas personas toman ciertas pastillas para poder generar ese descanso. ¿Cómo es el análisis también por parte de usted respecto de lo que ocurre en esta materia? Sí, no, por supuesto. O sea, de hecho, la mayoría de los hipnóticos, especialmente lo que llamamos la droga Z, solpidem, sopiclón, etcétera, producen un sueño que no es fisiológico. El sueño tiene ciertas características de su arquitectura, de diferentes etapas, que lo hacen fisiológico. Y estos hipnóticos, claro, hacen dormir, pero hacen dormir de una manera no fisiológica. No descansa. Y genera, y yo lo he visto bastante, alteraciones, sobre todo en adultos mayores, parecido al Alzheimer, una alteración de una especie de demencia. Y lo que pasa es simplemente que están con un uso crónico de estas drogas, que generalmente además como son adictivas van aumentando y no son controladas, entonces son pésimas. Son pésimas. Eso es importante. No hay que automedicarse. Lo que yo creo que, bueno, las carmelitas, pero la melatonina, por ejemplo, que se compra a veces sin receta, podría ser una opción si uno se da cuenta que le sirve y no tiene esas alteraciones. Doctor, porque, yo debo decir que ocupé, no sé si me va a retar o no, las carmelitas. Sí, sí, pero es que ese es como natural. Sí, las cosas naturales yo creo que son la agüita con naranja. Pero las carmelitas está bien. Pero sí, y yo te diría que, porque a veces es difícil ir al especialista o al médico para esto, melatonina, 1 o 2 cápsulas antes de acostarse, puede ser una buena opción porque es una alteración, no produce sueño de hecho, pero produce una mejoría del ciclo del sueño. Claro. Ahora, a veces no resulta, pero porque seguramente cuando no resulta es porque hay un problema y ahí sí que hay que consultar al especialista. Sí, ahora viene el tema del trastorno del sueño. Por lo general también va asociado a problemas de depresión propiamente tal y de qué manera también se va controlando en por esa supuesto. temática, ¿no? Puede aumentar el riesgo de depresión, pero además la depresión tiene que ver con un tema de exposición a la luz en algunos tipos de depresión. Entonces claramente, por ejemplo, esta medida de atrasar la hora hace que la gente se exponga menos a la luz. Entonces sí sería importante, yo creo, que generar un debate y poder de una vez mantener un horario parejo en el año. Eso es lo que todos los especialistas dicen. Pero, porque además, toda la argumentación que hay es puramente económica. La primera cosa, como raro que una cosa medida que impacta la salud, y es bastante discutible. Pero doctor, considerando toda esta mirada que tienen diversos especialistas, lo conversábamos con la psicóloga, usted como neurólogo también, ¿qué es lo que pasa en Chile que quizás desde un punto de vista político también no se toma en consideración al cuerpo médico que de alguna forma vela por la salud pública? Mira, es Chile y el mundo, no es solo Chile. Estados Unidos, en Europa pasa lo mismo y hay un debate muy fuerte y hay, por supuesto, diferentes realidades. Bueno, razones económicas, pues sí. Si aquí las decisiones no las toman los médicos ni los especialistas en salud, lo toman los políticos y los economistas. Parece ser que hay algún beneficio económico que es bien discutible, porque si tú sumas los costos derivados de salud, ya la cosa se... Es que claro, porque al final la salud... Sí. Pero alguien está ganando con esto, claro. Sin lugar a dudas, pero evidentemente el punto de vista sanitario no es conveniente. Recordad el más 569, 77569177 por si quieren hacer consultas, si quieren contar parte también dentro de sus testimonios, también cómo les ha ido afectando quizás estos cambios de hora. Siempre la instancia que estén con nosotros aquí conversando con nuestros expertos. ¿Qué recomendaciones podríamos darle hoy día entonces a esas familias que nos están viendo y que se van a preparar de mejor manera para este cambio del fin de semana? Que se acuesten más temprano. ¿Sí? Que piensen progresivamente, porque de un día para otro va a ser complicado, que acostarse media hora más temprano, hacer esta higiene del sueño, cosa que el sueño que tenga, sean las horas que sean reparadoras, y bueno, cuando se levanten oscuro, no sé, pues, alguien, para que lo cambie. ¿El sueño se recupera? Sí, se recupera. Las siestas son muy buenas. Las siestas son muy buenas. Las siestas cortas, menos de media hora, entre 2 y 5, que el horario, el ciclo circadiano baja un poquito, son muy reparadoras. Ahora, no es tan fácil a veces, pero... Sobre todo lo que somos papá y mamá y estamos 24/7. ¿Usted hace siesta, doctor? No
No alcanzo, ¿No alcanza pero mucho fin de semana? me gusta, sí. Sí, a veces sí. ¿Siestecita? Hay algunas empresas que están implementando siestas obligatorias para sus trabajadores, porque realmente es una medida que repara el sueño. Repara el sueño cuando tiene pérdida de sueño o incluso repara el sueño. Es muy bueno, está muy bien indicado. No más de media hora. Sí. Eso es lo único. Vamos a hacer ahí con reloj una sí, siesta. No más de media hora. Sí, es muy útil. Doctor, de verdad un placer poder tenerlo aquí con nosotros. Esta instancia de preparación para este nuevo horario nos hace comprender que conversaciones como esta sí tienen un buen sentido en estos días lunes. Así que que tengan una excelente semana por delante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pues. Muchas gracias, doctor. Y vamos a hacer la siesta. Vamos a hacer la siesta. Vamos a ir a recuperar siendo las 11:55 minutos. Pausa y ya volvemos, no se vayan. Avance, eso también lo Cuando miramos el mar, ¿qué vemos? Desde la Universidad de Concepción vemos ciencia, arte, biodiversidad y trabajo. Vemos nuestro futuro. Nos preguntamos por la vida en sus profundidades y buscamos descifrar sus misterios para crear conocimiento y progreso. La UDEC y su comunidad científica te invitan a mirar el mar, valorarlo y cuidarlo, porque su presente sustenta nuestro mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este avance de noticias. 11 de la mañana, 59 minutos. Nos adelantamos un poquito y comenzamos la revisión informativa a esta hora ya cuando nos aproximamos a la jornada de la tarde. Seguramente ustedes lo han sentido, ha bajado ostensiblemente la temperatura. Parece que ahora se instaló definitivamente el otoño. Saludamos a quienes nos ven a esta hora en la región de Ñuble. ¿Y por qué? Porque la noticia que vamos a dar a conocer tiene que ver precisamente con esta región. Mire, se trata que un encuentro presencial con 3 huemules fue reportado por guardaparques de la Reserva Nacional de Huemules de Ñiblinto. Todo esto está ubicado en la cordillera de la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble. Ese avistamiento corresponde precisamente a lo que les estoy mencionando. No se trata de imágenes de archivo, son imágenes que nos proporciona la CONAF. Se trató de un avistamiento a distancia de 3 ejemplares hembras de ciervo andino a mediados de febrero durante un despliegue
de los funcionarios al interior de la unidad, en el sector de Mallín de la laguna El Baúl, en el marco de actividades vinculadas al programa de fotomonitoreo de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF. El acontecimiento ocurrió mientras los guardaparques Juan Sepúlveda Fuentes, Daniel Villarreal y Héctor Uvía se encontraban realizando la instalación de 30 cámaras trampa en puntos georreferenciados con antecedentes de tránsito de fauna silvestre. Nosotros también conocimos de esta instalación de este tipo de cámara, también con el trabajo que ha hecho el SAC, pero sobre todo en el área comprendida en la comuna de Chiguayante. Esto ocurrió en otra área, en la región de Ñuble, y está a cargo de CONAF. El administrador de la Reserva Nacional de los Huemules de Niblinto, Juan Sepúlveda, quien aparecía citado en la información que le estaba entregando, indicó en su reporte de bitácora que durante el segundo día de instalación fueron observados estos 3 huemules a una distancia aproximada de unos 100 metros. Posiblemente los 3 individuos eran hembras. La observación fue realizada en un tiempo estimado de entre 35 a 40 minutos desde la ladera opuesta del cerro. Parte de la información, qué bonita esta información que le damos a conocer. Ahora lo importante cuando usted entra al encuentro es la preservación y cuidado de nuestros ecosistemas. Vamos avanzando en la pauta de noticias y esto tiene que ver con la actualización con respecto al operativo de búsqueda de 7 tripulantes de un navío que zarpó desde Constitución y realizaba trabajos de pesca en la zona comprendida cercana a la isla Santa María, costa de la comuna de Coronel. De allá son estas imágenes que nos proporciona la Gobernación Marítima de Talcahuano, de la cual depende directamente la Capitanía de Puerto de Coronel. Revisábamos en la edición matinal de hoy, del matinal Siempre Juntos, tuvimos la oportunidad de conversar con el capitán de la comuna, de capitán de puerto de la comuna de Coronel, y nos daba detalles de las características del navío y así. Y hace muy poquito Carlos Quintana, también lo llevamos en vivo, el delegado Eduardo Pacheco también se refirió a este operativo de búsqueda. Gran parte de los familiares de los tripulantes se encontraban hasta hace un rato atrás en la Gobernación Marítima de Talcahuano. Escuchemos la última actualización con respecto a la búsqueda de estos tripulantes de navío en la costa de Coronel. Buenos días, soy el capitán de corbeta Litoral, Osvaldo Cuadra Rojas, capitán de puerto de Coronel, para informar que el día de hoy continuamos con las tareas de búsqueda de los 7 tripulantes desaparecidos de la lancha motor Bruma. El día de hoy la LSG Talcahuano, el ATF Galvarino y una aeronave naval dependiente de la segunda zona continúan con las tareas de búsqueda de estos tripulantes, en conjunto también con avionetas civiles y otras embarcaciones de pesca artesanal, tanto de la isla Santa María como de la región del Maule. Esta autoridad marítima quiere informar a la comunidad que los esfuerzos se van a continuar realizando y enfocando en la búsqueda de los 7 tripulantes de esta balsa que podría estar a la deriva. Ahí estábamos revisando las imágenes que dan cuenta de este operativo. También hemos estado en contacto con la delegación presidencial con asiento en la región de Maule, que también fueron quienes primeros alertaron de esta situación. Ojalá tengamos noticias positivas en las próximas horas. Vamos de Coronel a la comuna de Penco, ¿qué les parece? Mire, y esto tiene que ver con que gracias al trabajo de equipo, de mantención del municipio, y una inversión de unos 5 millones de pesos aproximadamente, esta semana se logró poner en marcha la pileta de la Plaza de Armas de la comuna de Penco, que está muy cerquita acá de Concepción, unos 10-15 minutos aproximadamente, dejando nuevamente operativa esto que se ha transformado en una atracción. Por años estuvo sin funcionar y era un atractivo para las familias que visitaban este espacio familiar. También tenemos impresiones con respecto a esto, vamos a escucharlas de inmediato. Vecinos nos habían pedido poder remodelar la pileta, que volviera a funcionar el corazón de la plaza en la pileta. Y hoy día ha vuelto a brillar con luces, con agua, y pedirle de todo cariño que la cuiden porque la sientan suya. Esto se enmarca en un programa de hermoseamiento y limpieza de nuestra comuna. Muy buena, está bonita el recuerdo de su niñez, cuando uno venía a la pileta a mirarla, estaba mucho tiempo botada. Entonces gracias a Rodrigo la nuevo construir de nuevamente. Y se ve muy bonita, en la oscuridad se ve la pileta con agua. Hermosa, hermosa, maravillosa, porque hacía mucho tiempo que se veía muy sucia, seca, sin agua, sin vida. Y ahora ya cambia todo
el chip de la plaza a algo tan hermoso como es esto, de verlo así tan bonita. Ahí estábamos revisando impresiones en torno a este, que ya es nuevamente vuelve a ser un espectáculo, en donde en esta plaza de Penco vuelve a brillar con esta remodelación de su pileta. Vaya a Penco, se va a encontrar con un lugar maravilloso, muy simpática gente, un lugar que además tiene historia, tiene buena gastronomía. Vamos a revisar, como siempre, a esta hora en el avance de noticias, las redes sociales. Vamos a lo que está colgando la Ruta 5 Sur. Lo colgó hace muy poquito. Vamos a estar actualizando esta información y tiene que ver con la restricción del tránsito. Pista derecha desde el kilómetro 531 hasta el 532 en dirección al norte por trabajos en el sector. Estamos revisando la Ruta 5 Sur, que es una de las vías de mayor tránsito en la zona, claro, en todo nuestro país en realidad. Zona clave para la movilización hacia Temuco, para las casas y así, toda esa zona, en particular la zona lacustre, puede conectar directamente. Y como siempre estamos viendo a esta hora las salidas en realidad relacionadas con el biotren. Mire, por esta semana el horario del L1, L es línea 1, es la línea 1, tendrá ajustes debido a la reorganización de nuestra flota de trenes. Ahí están los horarios y para que ustedes también planifiquen sus viajes. Vaya a nuestro canal de YouTube, se va a encontrar con el reportaje que hicimos maravilloso hacia el Corto Laja. Cruzamos de la provincia de Concepción a la provincia de Biobío. Ahí vaya y se va a acercar con lo que significa este sistema de transporte desde el punto de vista cultural. Estábamos revisando Biotren. Vamos con Valle Biobío, la ruta que conecta hacia Cabrero e informa trabajos de conservación de pavimentos con pista lenta segregada en la ruta Q97N entre los kilómetros 3.9 y 5.8. Conduzca atento a la señalización dispuesta en toda la zona. Etiquetados como siempre, obviamente, carabineros de la región del Biobío y el Ministerio de Transportes. Ahí estamos visando las redes, vaya con las cuentas oficiales para que sepa qué está ocurriendo en diversos puntos. Siempre hasta ahora estamos destacando en los avances de noticias lo que pasa en conectividad y esto que comienza a operar este 1 de abril. ¿No lo sabía? Se lo remarcamos nuevamente. Vaya a nuestros distintos portales y puede profundizar. Tiene que ver con esta temática. Buenas noticias para la comunidad de Lomas Coloradas. Desde el 1 de abril contará con un nuevo servicio de Nueva Yacolén, con 12 frecuencias en hora punta. El recorrido considera Centro de Concepción, universidades, centros comerciales y llegada a Talca. Bueno, está la fotografía oficial y también está el mapa. A ver si podemos pinchar el mapa. Está Rodrigo Landaeta en la producción periodística y tiene como el área de afectación, obviamente, positiva. Ahí estamos revisando los portales, como siempre, la información actualizada de las redes sociales en materia de transporte y en conectividad. Y está el servicio de ida con esta nueva Yacolén. Ya la ven en pantalla nuestra compañera de labores, Pamela Castillo. ¿Cómo estás, Pamela? Avance. Toda la congestión vehicular que se genera de San Pedro de la Paz hacia Concepción es una buena noticia. Sí, hay que seguir robusteciendo en ese sentido el transporte y por sobre todo la calidad de este tipo de transporte. Hay iniciativas también de privados que se van acercando a esa ideal que necesitamos todos quienes usuarios usamos en este sentido el servicio de la locomoción colectiva, Pamela. Así es, Williams, y yo te tengo también buenas noticias porque los mejores productos están junto a nosotros. A ver. Porque Giorgio Market está junto a nosotros el día de hoy y qué mejor que con toda su línea también de Atlantic. Giorgio Market no solamente encuentra las mejores marcas en artículos escolares de oficina, sino que también las mejores marcas de aseo e higiene a los mejores precios. Detergente líquido y en polvo Atlantic a precios insuperables y papel higiénico Lit de 50 metros, doble hoja, 4 unidades. ¿Sabes a cuánto? A tan solo 2.890 pesos. Solo en Giorgio Market, porque Giorgio Market tiene lo mejor. GiorgioMarket.cl, más barato imposible. Oye, la canción que nos acompaña es A dormir, na na na, na na na, na na na. ¿Cómo poder incorporar el buen dormir en nuestra vida, sobre todo ahora, ¿cierto? En invierno, donde cuesta un poquito más? ¿Qué tan importantes son las posiciones para poder dormir? Si de lado, si de espalda, si de guatita. Es lo que vamos a conversar a continuación con Carlos Carrillo, nuestro kinesiólogo personal. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Súper bien. Súper contento de acompañarlas.
y de tener este espacio tan lindo de poder enseñarle a las personas que están en casa pequeños tips que muchas veces nos ayudan mucho para el día a día, así que... Carlos, ¿qué preguntan ustedes, ah? Sí, a ver, Julio, ya, yo duermo así, yo duermo de espaldita, ¿cierto? Así, sí, duerme o sea, desde que quedé embarazada me tuve que acostumbrar a esa forma. Antes era de guatita. ¿Cómo duerme la Pame? De ladito. De ladito. Eso es de lado, ¿no? Yo duermo peor. ¿Cómo duerme? ¿Cómo duermes tú, a ver? Ya, pero también de guatita. Esa es la forma de dormir. O sea, sí. Pero ¿cuál es la mejor forma de dormir? Qué buen tema. ¿Cuál es la mejor forma de dormir? Yo creo que esa pregunta se la hacen mucho las personas en casa. ¿Cómo duermo bien para que no me duela? Y vamos a establecer un principio, pero fundamental acá, chiquilla. ¿Ya? Primero, para no estar tan asustado, ¿ya? Y segundo, para ir direccionando las cosas que hacemos posterior a entender este tipo de conceptos. Primero que todo, el dormir es algo, aunque no lo parezca, algo muy dinámico. Las personas se despiertan cerca de 30, 60 veces ligeramente y no lo perciben, ¿ya? Es como cuando hacemos así como... Sí, y no, ni siquiera nos damos cuenta. De hecho, esas son las que tú te das cuenta. Hay muchas más, especialmente en el ciclo del sueño, que dura entre 60 y 120 minutos. Vamos cambiando de sueño ligero, ¿cierto?, a más profundo. Y en cada momento que pasamos de un cambio de sueño a otro, generamos pequeños despertares, ¿ya? A eso me refiero con que es muy... ¿Y eso tiene que ver con la posición de dormir también, que quizás te siente incómoda, la verdad molesta, es que podemos respirar un poco mal? ¿Tiene relación con eso? La posición es la que va a ir cambiando muchas veces en cada forma del sueño. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que una persona sana puede dormir de la manera que sea y no le va a doler, ¿ya? Porque he escuchado muchos mitos de que no duerma de esta manera porque le va a dar escoliosis, no duerma de esta otra manera porque va a terminar con el dolor del cuello o con dolor de espalda. Mentira, una persona sana que tolera cargas, al dormir, primero que todo, nunca va a estar quieta en su misma posición. Y segundo, la posición que mantenga su cuerpo va a ser totalmente tolerante a esa carga. Por ejemplo, parte del equipo de nuestro canal dicen que, por ejemplo, cuando duermen más cercano al corazón, probablemente cuando aprietan quizás toda esa zona, sueña pesadillas. ¿Eso también tiene relación como a la forma en que uno duerme? Sí, las pesadillas pueden pasar porque, por ejemplo, mi percepción, yo cuando duermo mirando hacia arriba, siento que tengo pesadillas. Pero es un tema totalmente abstracto, no tiene una relación científica, ni mucho menos. O sea, lo primero que hay que entender es que si somos sanos podemos dormir de la manera que sea y no nos va a dar escoliosis y no nos va a dar dolor. Ahora vamos a lo importante. Cuando tenemos dolor, primero que todo no es culpa del dormir, ya eso establezcámoslo. ¿Ya? El problema está, la mala posición. Hay algo en nuestro cuerpo que no está tolerando ciertas posiciones o ciertas sobrecargas al dormir y por eso me genera dolor. Y ahora podemos ver ciertas posturas que nos van a ayudar a evitar dolor. Pero a esa persona que le duele, más que buscar la forma correcta de dormir o comprar colchones, comprar almohadas, ¿qué le está pasando a nuestra espalda? Exactamente, hay que preguntarse qué le está pasando a mi salud, a mi cuerpo, que no tolera posiciones de descanso. Ahí está la gran interrogante. Vamos a ver entonces cómo está nuestro estado. Bien. ¿Cuáles son las formas de dormir? Por ejemplo, ¿alguien me puede ayudar? Vamos. ¿Tú quieres? No, dale tú nomás. Por ejemplo, una forma muy cómoda, una forma obviamente muy cómoda de dormir, va a ser la forma en que le quitemos carga a la zona que duele. Por ejemplo, Pame. Imaginemos que a la Pame le duele su cuello. Sí, directo, no sé qué está haciendo, pero no. Dice que te saques la bata de dormir, sí, para... Oye, está bonita. Ya, mire, acuérdate. Maravillosa. Me acuesto mirando hacia arriba. Hacia arriba, ya. Y ahora te puedes girar hacia allá. Gírate hacia allá. Por ejemplo, hagan un buen close-up. Sí, totalmente. Ahí los camarógrafos me van a ayudar. Obviamente, si la Pame se acuesta así y ella tiene dolor en su cuello, vamos a generar una atracción porque su cuello, si se fijan, no está horizontalizado ni descansado. Está tensionado hacia abajo y al tener una tensión muy importante en su cuello podríamos terminar con dolor. Ya, súper importante. Así que ahí, ¿qué le haría súper bien a la Pame? Una almohadita que sostenga su cabeza y la haga descansar y no active los músculos del cuello, sino que más bien la haga descansar. Eso es importante también, la almohada que nosotros tengamos, porque también hay parte, ¿cierto?, de conversaciones que hemos tenido,
por ejemplo, parte de nuestro equipo que ocupa 1, 2, hasta 3 almohadas porque no tienen la solidez que una almohada necesita para llevar, ¿cierto?, a cabo toda esta forma de dormir. Dependiendo la persona, vamos a necesitar almohadas muy firmes y que se vayan modificando a la posición, y hay otras personas que van a necesitar una almohada más pequeñita y más delgada y más blanda. Eso va a depender de cada persona. No busque la almohada perfecta porque eso va a variar entre cada persona. Así que usted tiene la responsabilidad de buscar cuál almohada le genera mayor bienestar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Probarla en la multitienda? Sí, tenemos que probarla. A ver, ya quiero probar. ¿Y se pueden probar las almohadas? Sí, exactamente, se pueden Pero probar. por ejemplo con un cojín, a ver, traigamos un cojín. A ver, traigamos un cojín. Para que tú me digas con cuál te sientes más cómoda. En este caso... Mira, acá tenemos algunos. Ya, mira, acá tenemos dos. Algunos tipos. Yo creo que ninguno va a calzar perfecto con la PAME porque son un poco No, duros. claramente son un poco grandes, pero en este caso la PAME, Ya, PAME. Ya, ahí. Exactamente. A las personas que tienen dolor lumbar, ¿qué les va a ayudar mucho? Hay músculos que nacen en la columna lumbar y obviamente van a las piernas. Por ende, poner un cojín entre medio de las piernas la va a hacer descansar un montón a la PAME porque le va a quitar tensión en la espalda. No sé si sientes, PAME, menor tensión en la zona. La PAME ya se lo quiere dormir. La PAME va a dormir la siesta que nos pidió. Es súper cómoda. Entonces, miren, acá... Media horita de siesta. Yo hago eso, yo hago eso como que es como que no sé por qué me relaja eso. Relaja mucho, ¿ya? Relaja mucho. ¿Y eso qué es lo que nos ayuda? A mantener la columna más bien recta. Y eso va a hacer que tu espalda descanse. ¿Las embarazadas? Sí, pues las embarazadas Las personas también. embarazadas. ¿Cómo sería una postura ideal para personas embarazadas? Idealmente cambiar de esta posición a mirando hacia arriba, tal como nos dijo la Connie. ¿Por qué? Sí, yo me acostumbré a eso. Porque obviamente el bebé arriba. va a empujar las vísceras hacia arriba y tenemos más posibilidad de tener reflujo. Claro. Por ende, las mamitas tienen que dormir más bien semisentadas, ¿ya? Eso, PAME. Y en las mamitas también podríamos tener un apoyo en las rodillas cuando están hacia arriba. ¿Para qué? Para que sus rodillas también descansen. Oye, y qué descansen sus pies. cómodo. ¿Te fijas cómo va variando Sí. según la necesidad de cada persona? Ahí estamos bien. preguntándole cómo se siente. Mira, nuestra pateó. futura madre. ¿Cómo? Estamos Va a ahí, ser está más- pateando. ¿pateó? Está pateando, mira, Pateó. sí, mira, ahí se siente bien. ¿Cómo se siente la posición, mamita? Muy bien. ¿Sabes Sí. qué? Las rodillas como que uno siente el Descansan descanso. mucho. ¿ah? Descansan mucho. Sí. Exactamente. Y si descansan nuestras extremidades, indirectamente descansa nuestra columna. Sí. ¿Ya? Así que Muy súper importante El ahí. colchón es importante también, pero El como tú colchón. bien dices, primero las posturas son más necesarias de poder obviamente, Exactamente. complementarlas El colchón para sentirnos también va a complementar. Recuerden, complementar. No es la solución de nada, ni una almohada es la solución de nada. La solución siempre va a estar en nuestra salud. Si tenemos problemas al dormir, hay que preguntarnos qué está pasando con nuestra salud corporal, qué se está resintiendo en etapas donde deberíamos descansar y estar mejor. Pero a mí las pacientes me dicen, yo les pregunto, ¿cuándo les duele más? Y me dicen, cuando me levanto. Después de dormir, yo despierto y no me puedo mover. Sí, y uno, me y duele uno el camina así, cuello. va al baño así, como encorvado. Pero por ejemplo, Exactamente. cuando se duerme muchísimo cuando con se tantas duerme en horas. pareja, por ejemplo. A ver, voy a poner el caso de Hipotético. hipotético. Ya, perfecto, Por ejemplo, hay personas que cucharita, duermen abrazadas, cucharita. Ahí la postura para algunos es mal. Sin duda, para algunas personas puede ser bastante cómodo dormir cucharita porque el efecto de la almohada entre las rodillas la va a hacer la pareja, pic, con la pierna arriba y obviamente se siente muy descansado. Pero recuerden, la postura, el dormir es una situación bastante dinámica. Nos vamos a separar, nos vamos a dar vuelta, nos vamos a volver a girar, nos vamos a volver a abrazar, se van a dar vuelta para otro lado, lo va a abrazar el otro. Es algo súper dinámico, por eso no debemos estar tan estresados de buscar una posición perfecta para dormir. Por eso es debemos mejor dormir adecuarla solo. a nuestra realidad, ¿ya? Y eso es súper importante. El relajarse al dormir, eso hablábamos de la cantidad de horas de sueño, que es súper importante, pero ¿qué pasa si dormimos mal? ¿Qué pasa si efectivamente nuestra espalda nos molesta? ¿Qué pasa si estamos despertando? Ahí podemos, obviamente, lo que los ayudamos mucho en la consulta es la terapia manual, que va a bajar la carga mecánica de la columna de las personas y va a poder ayudar a aliviar el dolor. ¿Podemos hacer esa terapia por manual? supuesto. Ya, yo me presto. Vamos a... Ya con usted. Me voy a poner ¿Qué mi bata de zona le duele más a usted? De la espalda Zona hacia arriba. dorsal, hacia el Sí, cuello. sí. Bien. Acuéstese mirando para acá y vamos a manipular la columna cervical y dorsal de nuestra querida Connie. Ya, vamos entonces.
acostada de guatita. Sí, mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba, ya. Ya vamos. Vámonos, nos fuimos. Bien. Vamos a ver el cuellito de Connie. Generalmente los pacientes vienen con rigidez de cuello, ¿cierto? Evaluamos las rotaciones, evaluamos las inclinaciones, las flexoextensiones de nuestro cuello, ¿cierto? Y vamos viendo hacia qué movimiento nuestro cuello es más bien rígido y vamos tratando las zonas dolorosas que muchas veces entran en disfunción. ¿Hay alguna zona dolorosa con esto? Puedes bajar la luz. No apretes tu cuellito, relájate. Ahí sí. ¿Ahí duele? No apretes tu cuellito, simplemente relájalo. Eso, ahí soltó la conita. Obviamente sale súper fácil cuando ella suelta su cuellito. ¿Ya? Oh, qué genial. Podemos hacerlo también del lado otro contrario. lado, por favor. Ya, para que la Connie se vaya derechita para la casa. Relaje su cuellito. La Connie tiene un cuello muy sanito, ¿eh? A pesar que a ella le cuesta relajarlo, quizás es porque tiene miedo de la terapia o algo así, pero su cuello está bastante sano. Se fija y manipulamos y bajamos carga mecánica de nuestro cuello y obviamente eso nos hace sentir mejor. Las personas empiezan a dormir bien, las personas empiezan a decir, siento que ya no me duele el cuello cuando duermo, lo puedo girar hacia todos los lados y sin dolor, etcétera, etcétera. Qué genial. Así mismo como estás, córrete un poquito más a la orilla y ahora vamos a movilizar la columna dorsal, ya que es la que aloja todas las costillas, así que vamos a abrazarnos ahí. Hay otras formas también de movilización dorsal. ¿Puedes correrte más a la orilla? Sí. Eso es. Relaja tus bracitos, relaja tus hombros, levanta tu cabecita. Se fija y ahí tenemos la columna dorsal al descubierto. Hay zonas que son más rígidas, relaja tu cuerpo, y hay zonas que son más firmes. Entonces, las más firmes las movilizamos. Toma aire grande, bota el aire, relajada. Hacia atrás, suéltate. Ahí sí. Y movilizamos. Fija, aire de nuevo. Y movilizamos hacia atrás. Muy bien. Y ahí se siente la liviandad muchas veces. De inmediato las personas sienten que ya pueden moverse, no les duele, etcétera, etcétera. Sentadita. Relajada. Relajadísima. Conito, Pame, ¿quieres una? Antes de eso quiero otra cosa. Por ejemplo, mira esta imagen. Espectacular. Ya. Acá tenemos una persona que es parte de nuestro equipo. ¿Sí? Que duerme con esta cantidad de cojines. ¿Esto es normal? ¿Hace bien o no? Punto importante. Puede hacer bien, puede generarle mucho placer, pero tener tantas ayudas al dormir no es normal. Punto importante. Es bueno que lo haga porque así esa persona se está ayudando, pero no está solucionando el problema. Es como poner un balde en una gotera. ¿Ayuda? Ayuda. ¿Soluciona? No soluciona. Entonces, una persona que necesita tantos almohadones porque su cuerpo está bastante resentido. ¿Qué es lo que le pasa a él? Pone un cojín en la guatita y hace que su columna lumbar descanse porque la lordosis, la curvatura normal de la columna, claramente está siendo disfuncional y está generando mayor dolor. Por ende, él se alivia ese dolor, ¿cómo? Contrarrestando de manera pasiva con una almohada, y obviamente eso le genera un grado de bienestar momentáneo, pero no está solucionando el problema. Punto importante acá, la foto que nos muestra. ¿Ya? Por ejemplo, ojo entonces la gente que está en casa, Pame, que de repente sobreocupa los almohadones, etcétera. Es que es probablemente quizás porque está con alguna dolencia y necesitan entonces sentirse apoyados por estas almohadas. Nuestro cuerpo debería aprender a sostenerse de manera normal y regular por sí solo, a través del sostén muscular. Si necesitamos ayuda, nos podemos ayudar en situaciones de trabajo o incluso en el dormir, pero nos está diciendo que nuestro cuerpo no está siendo suficiente para su sostén corporal. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de dormir, hay muchas posiciones, ¿cierto? Hay gente que descansa mucho en la posición fetal. ¿A qué se debe eso? Principalmente porque nuestra curvatura, ¿cuál es la primera curvatura que tenemos al nacer? Cuando somos fetitos. La sifosis dorsal, ¿cierto? Y si te das cuenta, nuestra vida va tendiendo nuevamente hacia esa postura. Hoy como es sabia la vida. Sí, por supuesto. Es una posición de bastante descanso,
ya que esta posición erecta requiere mucho sostén muscular. Por ende, la posición de máxima flexión, donde curvamos todas nuestras curvaturas, la posición fetal, es una posición de extremo descanso. Por eso cuando tenemos frío, nos vamos a esa posición, cuando estamos cansados, inevitablemente buscamos esa posición, porque nos va a ayudar a descansar, que es lo que el cuerpo quiere, eliminar cargas, bajar tensiones y sentir el bienestar. Así es, ahí estamos entonces reconociendo la importancia también de un buen dormir. En imagen ahí vamos. Se está ayudando a la columna lumbar con una almohada, ¿cierto? Para reducir la tensión en la zona lumbar, ¿cierto? En esta posición, cuando yo doblo la pierna, el psoas ilíaco, un músculo que nace en las lumbares y llega a los muslos, claramente disminuye su tensión y me genera esa sensación de bienestar. Por eso las personas que tienen dolor lumbar, cuando tú les pides que se acuesten, les duele más. Pero tú le dices que piden que doblen sus piernas y esta zona descansa. Claro. Porque esta zona cae. Si lo estiran, ¿qué les pasa a esto? Claro, la columna sube, claro. Aumenta la tensión por el músculo psoas. Pero si lo doblan, esta zona descansa. ¿Fijas? Carlos, ¿quieres tú un ajuste? Un pequeño ajuste. Mientras tanto, te quiero consultar lo siguiente. Hay muchas, por las redes sociales, ustedes me imagino que se han dado cuenta que hay retos que son peligrosos de jóvenes que quizá viralizan cosas que no se deben. Se ha viralizado mucho un tema de jóvenes, yo lo he visto en niñas, adolescentes, para sacar cintura. Y se ponen muchas toallas acá encima y empiezan a hacer ese ejercicio. ¿No genera algo como una desviación en la columna? Sí, totalmente. De hecho, las fajas... Para que desmitifiquemos ahí. Incluso las fajas que se compran, las fajas colombianas, como se les llama, ¿cierto? Dependiendo de la cultura, hay personas que son muy buenas para fajarse. Generan agresivos problemas en las vísceras, ¿ya? Ya que no dejan que se muevan. Todo nuestro cuerpo tiene movilidad. Si yo restringo la movilidad por algo 100% estético, no voy a permitir movimiento, voy a generar estreñimiento, voy a generar sobrecarga, voy a generar flacidez en el sostén abdominal. Tienes que pensar flacidez la faja? Sí, pues, totalmente. ¿Por qué? Porque el sostén viene de la faja y no de los músculos. ¿Te fijas? Entonces tus músculos se vuelven flácidos porque ya hay otra estructura que está haciendo... se acostumbra, digamos, exactamente, a hacer la función. La Connie lo ha dicho, se acostumbra a no hacer el trabajo. Nosotros tenemos una faja. Son cuatro bandas abdominales, ¿cierto? Abdominal transverso, el más profundo, abdominal oblicuos, externos e internos, y el recto abdominal, que son las six-pack, las calugas, ¿ya? Todo esto hace un sostén abdominal. Si yo no tengo un buen sostén abdominal, empezamos con las hernias inguinales, umbilicales, abdominales, o tosis abdominal, que es cuando la guatita se nos cae para adelante. A ver si me puede ayudar el camarógrafo. El trasero se nos va para atrás, la guatita hacia adelante, la espalda alta empieza a caer hacia atrás y empezamos con una sobrecarga lumbar por no tener un sostén abdominal adecuado. Así que olvidarnos de la fajita y empezar a hacer un poquito más de ejercicio. Menos faja, más esfuerzo y rápidamente el cuerpo se va a recuperar. Y no crean los retos de y esos retos, por favor, no va a salir más cintura. La cintura no es una estructura, es un espacio anatómico, ya que en esta zona que se llaman flancos no hay hueso. Hasta acá llega la pelvis, hasta acá llega la parrilla costal. Por eso tenemos ese pequeño pedacito para que converja hacia adentro y nos sale cintura. Ahora, si se potencia con una anchura de caderas mayor, menor se ve la cintura, pero es un espacio no anatómico concreto, no estructurado. Es un espacio que es una consecuencia de las estructuras aledañas. Por ende, meterse toallas y toallas y toallas es un reto totalmente equívoco que no tiene ningún resultado y solamente aumenta la ansiedad en las personas que quieren tener cintura. Ojo, entonces ahí así con que eso, atento a esos desafíos. Esos desafíos que pueden hacerles mucho daño si es que obviamente no son informados o conversados también con expertos como lo hacemos nosotros aquí en el programa. Vamos a verle, dame cómo se encuentra. Las personas con dolor lumbar, también existen movilizaciones lumbares que van a bajar la carga mecánica de la zona lumbar. Las personas con dolor lumbar, recuerden siempre, tienen una tendencia a tener problemas no solo en la zona lumbar, sino que irradiación pélvica hacia la zona inguinal, dolor en sus caderas. En el tiempo, si esto se mantiene, obviamente vamos a tener problemas concretos en las caderas, roturas del labrum, artrosis, etcétera, las rodillas y los pies. ¿Por qué? Porque de la columna lumbar nacen los nervios que hacen funcionar, ¿cierto?
motora y sensitivamente todas las estructuras de las piernas, músculos, tendones, ligamentos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, piel, ¿ya? Entonces, por ende, hay una gestión del sistema nervioso central que obviamente se despliega a través de estos nervios, y tratar la columna lumbar va a generar un pequeño descanso mecánico para que la columna se comience a mover y el dolor proyectado hacia extremidad comience a mejorar. Gírate hacia acá, Pamelita. Acuéstate de ladito, perdón, acuéstate de ladito. ¿Ahí? Exactamente. Acércate a la orilla ahora. Tu pelvis, más afuera. Ahí, perfecto. Que tengo mucha cintura. Tiene mucha cintura en la mano. Estira tu piernita. ¿Cierto? Y vamos a movilizar ahora la columna lumbar. Esta zona que está acá. Vamos a ayudarnos con el pie de arriba de la Pamelita, ¿cierto? Ahí se reclutan las vértebras una vez que vamos doblando. Estírala de abajo nomás. ¿Ya? ¿Esto me duele? Dejamos, no, para nada. Y ahora tú te giras hacia el lado contrario, ¿cierto? Ahí aseguramos el bloqueo de todas las vértebras no lumbares para que no se movilicen y movilizamos la zona que simplemente queremos. Relaje. Relaje su bracito, acérquese hacia mí, muy bien. ¿Viste? Y ahí tenemos a la Pame ya posicionada. Vamos a favorecer el movimiento natural de nuestro cuerpo. Tomas aire grande, bota el aire y relajamos el cuerpo. ¿Se fija? Y movilizamos la columna lumbar. Generalmente la gente se ríe porque escucha cómo suena, qué habrá pasado, pero no es más que un simple sonido. Mirando hacia arriba. Acostadita, doble sus rodillas. A ver, Pamelita, eleve sus caderas. ¿Cómo está la fuerza de su pelvis? Por favor. Bien, bien, baje su pelvis. ¿No hay dolor? No estoy bien. Perfecto, súper bien. Nos sentamos. Esa también es una movilización lumbar. Se pueden hacer más movilizaciones de rodilla, de tobillo, de las manos, de los hombros. Obviamente eso según la necesidad de nuestro paciente. Estoy súper bien. Súper bien, que bueno. Hoy queríamos repasar imágenes también. ¿Qué pasa cuando las personas, por ejemplo, yo lo hacía cuando más joven, utilizaba un pequeño cojín en toda la zona del abdomen, por debajo, claro, sin cabecera, así dormía yo, porque tenía hiperlordosis. Claro, muchas veces la lordosis, tenemos que ver si esa lordosis es fisiológica o no. Hay personas que tienen la lordosis muy aumentada, sí, y obviamente hay personas que por causa de un dolor o de un problema empiezan a generar una lordosis compensatoria antálgica, que es una postura que toma el cuerpo para, entre comillas, evitar más dolor. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué generamos esto? Sobre estrés, cansancio de la zona lumbar, por ende las personas que necesitan rápidamente irse a las ayudas técnicas mediante cojines y con una postura inferior hacen descansar la columna lumbar en decúbito prono, ¿cierto? Con un cojín en la zona abdominal, como decía la Connie, y nuestra columna va a descansar. Pero como siempre les he dicho, si nuestra columna tiene problemas al dormir, el problema no es del colchón ni de la almohada, es de nuestra columna o de nuestra salud. Así que, punto importante. La gente que duerme sin la almohada. La gente que se duerme sin la almohada, como yo duermo sin almohada. Igual, yo no puedo dormir con almohada. Yo necesito dormir botado y descanso. No significa que no duerma de otra manera. Muchas veces inicio el sueño con una almohada, pero inevitablemente la saco y siempre yo amanezco de guatita. Les pasa con la almohada que a veces, a lo mejor es un tema mío nomás, nunca lo había comentado, pero porque tú la almohada ya uno está durmiendo y la almohada está como calentita y así como que ustedes necesitan como refrescar y la dan vuelta. Sí, totalmente, totalmente. ¿Quién no hace ese truco? Sí, y está heladita, sí. Yo, igual, muy acalorado, así que necesito dar vuelta constantemente la almohada porque realmente el calor me satura. Así es, ahí estamos entonces repasando imágenes que bien van acompañando también esta forma de dormir, donde vamos obviamente reconociendo la importancia del sueño, reconociendo también la importancia de las buenas posiciones que nos van a ayudar, sobre todo en esta época del año donde se nos viene un cambio de hora el fin de semana y por lo mismo la necesidad de acostarnos, de dormir nuestras buenas horas, pero en las mejores posiciones. Exactamente. Y pudiéramos tener dolor al generar estos nuevos cambios que, entre comillas, nos estresan un poco, nos hacen dormir menos, así que ante cualquier dolor estamos para ayudar. Oye, Carlos, tremendo todos los datos, tips que nos realizaste el día de hoy. No, de nada, gracias a ustedes, una alegría poder venir acá.
Bueno, nos escriben también y nos van comentando. Hay personas que nos acompañan a través del más 569-7756-9177 y nos comentan, ¿cierto?, desde Chihuayante. ¡Qué buena! Nos cuentan que hay dolor desde toda la zona, ¿cierto?, del glúteo hacia toda la pierna abajo. Hacia la pierna. ¿Qué postura nos puede ayudar? Esas personas generalmente van a ayudarles mucho las posturas laterales, ¿ya? Dejando el dolor hacia arriba, si es que generalmente el dolor debe ir hacia arriba, no es que deba, sino que sienten mucha comodidad al dejar la zona que duele hacia arriba. ¿Por qué? Porque ese nervio que les está doliendo, que les proyecta por la zona glútea y posterior, es el nervio ciático. El nervio ciático nace desde la columna lumbar. Lumbar 4, 5, sacra número 1, 2 y 3. Esas 5 raíces nerviosas prestan filamentos neurales que van a formar al ciático, y el ciático se despliega precisamente desde la columna para el glúteo y va bajando por toda la parte posterior de la pierna hasta la punta del pie. Se cambia de nombre, pasa a ser el nervio tibial, pero por un tema 100% topográfico, nada más. ¿Ya? Entonces esas personas necesitan descansar la zona lumbar, tratarla idealmente, pero por sobre todo una ayuda técnica en casa, descansarla con las piernas flectadas, con un cojín entre las rodillas, les va a ayudar un montón. Oye, con esta música maravillosa ha llegado el momento, Conci, de despedirnos, obviamente agradeciéndote a ti, Carlos, por estar junto a nosotros. Y la cosa está muy cerca de tu Instagram. Así es, kinesiólogo Carlos Carrillo Concepción, toda la posibilidad de que vayan conociendo sus publicaciones, fotografías y que le hagan caso también a nuestros mejores expertos que todos los días nos van acompañando, ¿verdad? En merced de poder ser un aporte para toda la gente que nos va acompañando desde casa. ¿Mensaje especial a la gente que nos está viendo? Sí, totalmente. Si tienen un dolor, obviamente necesitan tratar el problema del dolor. No se acostumbren a tratar el dolor. El dolor simplemente es la consecuencia de un problema. Vayan siempre al problema. Las almohadas ayudan, los medicamentos ayudan sin duda alguna, pero no aprenda a vivir con dolor. Trátelo y soluciónalo, porque siempre hay una posibilidad de solucionar. Oye, qué importante eso, no acostumbrarse al dolor. Nunca, jamás. El dolor de la nunca vida, es jamás. normal. Así es, así que con esas recomendaciones nosotros ya comenzamos a despedir nuestro espacio matinal para dejar abiertas las puertas a que sigan la programación de TVU, porque tenemos mucho que entregarles durante toda la semana y ya nos vemos mañana para ver un día del emprendimiento. Besitos. Así es, con toda la energía disfruten y que sea una semana increíble para ustedes, con harto ánimo. El ají seco del sur, sabor que une, tradición que perdura. Y TVU Noticias Central, lunes a viernes a las 20 horas. Presentaron Matinal Siempre Juntos.